Estoy estresadísima. Soy Teresa, farmacéutica, y hoy me gustaría que conversáramos un poquito acerca del estrés. Esta expresión de estoy estresadísima, no puedo con el estrés, no puedo con mi vida, estamos muy acostumbrados a escucharlo en el día a día. Y es que 4 de cada 10 españoles sufrimos un estrés frecuente, habitual en el tiempo, y esto supone aproximadamente unos 12 millones y medio de personas. Y en estrés puntual, 9 de cada 10 españoles lo han sufrido al menos una vez en el último año. Pero cuando hablamos de estrés, ¿quién se estresa con más frecuencia o con más facilidad? Pues muy fácil, como siempre, las mujeres sufrimos más estrés que los hombres. Los menores de 45 años nos estresamos mucho más que los mayores de 45 y además las profesiones donde se sufre más estrés, aunque parezca extraño, van a ser los estudiantes, y anda que no decimos que la vida del estudiante es la mejor, y también los que están buscando su primer empleo. ¿Pero qué es exactamente el estrés? El estrés es una situación de sobrecarga, de tensión, no solo de nuestro entorno que nos está demandando unas determinadas acciones, sino de nuestra percepción acerca de qué podemos hacer para afrontar esas demandas. Es una sensación, una emoción de tensión física o emocional acerca de cómo afrontar determinadas actuaciones del entorno y de cómo afrontar determinados pensamientos que nos estamos generando acerca de cómo afrontar esa situación. Y sin embargo, un nivel moderado de estrés es imprescindible y necesario para el transcurso de la vida normal, del día a día, porque no debemos olvidar que la única constante en nuestra vida es el cambio. Hay diferentes tipos de estrés. Está el estrés agudo, por un lado, que es el estrés que se va a producir ante una situación muy concreta. Por ejemplo, vamos conduciendo en una rotonda y vemos que una persona que tiene que ceder el paso pega el frenazo en el último momento. Nos sentimos en un estrés agudo. O un estrés crónico. El estrés crónico se produce en una situación estresante continuada en el tiempo, pues un estrés laboral, estrés por los críos, estrés por nuestra vida personal, que es una situación mucho más sostenida en el tiempo, y dependiendo de cómo afrontemos ese estrés nos vamos a encontrar con el diestrés. Este diestrés va a suponer unas emociones de angustia y sentimientos negativos, es decir, que vamos a suponer que estos elementos externos los vamos a asimilar como si fueran una amenaza. Y luego el eustrés, que vemos como estos elementos externos, estas circunstancias novedosas, las vamos a asimilar como si fueran un estímulo para probarnos a nosotros mismos y generar un valor positivo en nuestra autoestima. ¿Cuáles son las causas habituales de estrés? Pues hay unas causas que son los estresores menores, son los estresores habituales de los atascos, las diferencias de temperatura, cuando hay mucho calor o mucho frío. Las personas mayores tienen una especial sensibilidad a este tipo de estresores. También cuando hay unos ruidos desagradables en el exterior, por ejemplo, si estamos trabajando o viviendo al lado de donde existen obras, los martillos hidráulicos, etcétera, etcétera, nos generan un estrés sostenido menor en el tiempo. También hay unas circunstancias vitales que son crónicas, pero que son menores, que también nos van a producir ese estrés. Pues, por ejemplo, que no se abre el semáforo, que se me ha pegado la comida, que no llego a entregar determinado trabajo. También hay sucesos vitales mayores. Estos sucesos vitales sí que generan un amplio estrés sostenido en el tiempo, como pueda ser un desahucio, la pérdida del trabajo o un divorcio. Y luego también están los estreses traumáticos. El estrés traumático aparece cuando nos vemos comprometidos en nuestra integridad física, o en nuestra salud o incluso en nuestra vida. ¿Y qué puede desencadenar un estrés sostenido en el tiempo, ese estrés crónico? Pues por un lado puede tener unas consecuencias físicas. Esas consecuencias físicas pueden ser desde tipo inmunológico, una bajada de defensas que nos va a generar gripe, resfriados y diferentes infecciones, y también alergias, o sea que la alergia sea más exacerbada. Por otro lado también va a dar unas consecuencias endocrinas, como el aumento de la glucemia en sangre, y que puede desembocar en diabetes.
También problemas de sueño, problemas sexuales y del aparato reproductor, que las reglas no sean cada 28 días o que no mantengan la regularidad que tenemos, una mayor tasa de abortos, disfunción eréctil, anorgasmia, etcétera, etcétera. Nos va a aparecer un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la presión arterial, con lo cual la incidencia de infarto de miocardio o de distintos accidentes cerebrovasculares va a ser mucho mayor. Por otro lado, también como vamos a respirar mucho más rápido, existen unas consecuencias en el aparato respiratorio por hiperventilación. Y también súper frecuente que aparezcan síntomas a nivel dermatológico. ¿Qué es lo que va a aparecer? Pues van a aparecer eczemas, va a aparecer acné. El acné también es súper común que aparezca. Van a aparecer, en el caso de que se tenga psoriasis, va a aparecer los brotes mucho más recurrentes. También va a haber unos síntomas a nivel digestivo, como puede ser estreñimiento, como puede ser diarrea, que si esto se sostiene en el tiempo, se produce una desestabilización de la flora, de forma que también puede aparecer colitis ulcerosa o Crohn, etcétera, etcétera. Pero a nivel psicológico también aparecen síntomas súper característicos, como ansiedad. Puede desembocar este estrés continuado en ansiedad y también en un desequilibrio en nuestro estado de ánimo, pudiendo desembocar en depresión y pudiendo no ser capaces de afrontar los problemas que tenemos habitualmente. Y pueden aparecer unos síntomas psicológicos que no son menos importantes, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, somatización de todas las emociones negativas. También si este estrés es continuado en el tiempo, puede aparecer depresión. Y ahora, importantísimo, el estrés nos va a aparecer. Ya hemos oído que 4 de cada 10 españoles hemos sufrido estrés frecuente. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pues bueno, tenemos aquí una serie de herramientas súper útiles. Una de ellas, por variar, es la dieta. Somos lo que comemos. Tenemos que acostumbrarnos a tener una dieta rica en fruta y verdura. Recordad 5 raciones de fruta y verdura. Reservar el tiempo de la comida si comemos fuera de casa para nuestro tiempo personal o para establecer relaciones personales. Evitar el consumo de grasas saturadas, utilizando principalmente el aceite de oliva, y un buen equilibrio omega 3, omega 6 nos va a ayudar a sobrellevar este estrés. También es muy importante la práctica de ejercicio. Se ha comprobado que aproximadamente en la práctica de 150 minutos a 180 minutos semanales es muy importante para mantener los niveles de estrés a raya. Y no solo eso, sino que además nuestra salud se verá incrementada junto con el incremento, valga la redundancia, de la secreción de endorfinas. El descanso, ya sabéis, de 7 a 8 horas de descanso diario, de sueño profundo y reparador. Además, los fines de semana y la época de vacaciones es importante desconectar del trabajo y dedicarnos a nuestro tiempo personal, a la vida social o familiar o ambas. Otro punto a la hora de prevenir el estrés está en la organización de una agenda realista, es decir, qué actividades vamos a hacer a lo largo del día, qué tiempo vamos a emplear en el desarrollo de estas actividades y si eso es realista, porque hay muchas veces que nos proponemos hacer muchísimas cosas en 24 horas cuando a lo mejor lo podríamos desarrollar en 72. También el darnos un chute de autoestima cuando hacemos las cosas bien, cuando hemos realizado una tarea bien o un reto ha sido desarrollado correctamente, también tenemos que autopremiarnos. Y cuando no lo hacemos tan bien o cuando tenemos muchas áreas de mejora, determinar cuáles son y no echar balones fuera diciendo que esto es culpa de uno o de otro, sino que responsabilizarnos de qué cosas no hemos hecho tan bien como deberíamos. También, por otro lado, es importante los problemas solucionarlos en el mismo día. Muchas veces, igual, se van pasando los problemas de un día a otro y esto genera un estrés continuado en el tiempo. Y también es muy, muy importante la realización de ejercicios para el control del estrés. Por un lado, existen tanto hacer caminar como una respiración profunda y sostenida y consciente, el mindfulness, meditación, el buscar un libro de autoayuda que realmente conecte con nosotros. Eso por un lado. Luego, cuando tengamos una fobia o un miedo, irnos acercando a él paulatinamente. No hace falta tirarse a la piscina de una vez, pero poquito a poco ir acercándonos a ese objetivo final para evitar que nos surja este estrés. Y ya hemos hablado acerca de diferentes técnicas para prevenir el estrés, pero ¿cómo tratar el estrés? Pues por un lado está el tratamiento psicológico, ya sea como con un psicólogo, también puede ser con tratamiento farmacológico prescrito por un médico y también podemos ayudarnos con plantas medicinales como valeriana, melisa, pasiflora o incluso melatonina,
para ser capaces de conciliar el sueño antes y tener ese sueño reparador. Y por otro lado también las técnicas para el control del estrés son importantísimas, como la respiración, como la meditación, el mindfulness, la práctica de ejercicio físico que de forma activa, y esto lo que va a hacer es disminuir el cortisol y disminuir la actividad del sistema nervioso simpático. Hasta aquí nuestro vídeo del estrés, esperamos que os ayude a relajaros y ya sabéis, ruegos, preguntas, sugerencias en www.farmatoleo34.es. Gracias.